Hola amigos, buenas tardes en este jueves 22 de mayo de 2025. Taller 181, ¿por qué un bueno creó un mundo tan perverso? Hoy ya me atrevo a saludar desde el principio a los muchos que estáis. A María Blanco Aguirrezábal, buenas tardes Fernando, ¿y por qué tan perverso? Le he contestado en un mensaje 3 chats más abajo. Smells like popcorn, huele a palomitas, dice Arrasaldeón, que son buenas tardes. Muy buenas tardes, grupo. Juan Gómez, buenas tardes, me interesa mucho este tema. Pues vamos a por él. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos del camino. Saludos desde Valencia. Carmen Martín, buenas tardes a todos los que caminamos juntos. Arnando Hernández Viera, saludos afectuosos a todos desde San Juan, Puerto Rico. ¿He movido? Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. Buen tema, pregunta que mucho me hacía cuando era joven. Suga, hola Fernando y amigos que progresan. Un jueves más compartiendo y aprendiendo. Buenas tardes, noches a todos. Elena Álvarez, buenas tardes a todos. Título muy original que hace pensar. Claudia Barba, buenas tardes, compañeros del camino. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando y buscadores. Importante reconocer nuestro entorno y, como Procoptes, saber abordar todos los problemas que encontramos en esta jungla. Tenemos la herramienta. En efecto. Ann Hansel, buenas tardes, profesor y amigos. Gris Díaz, hola, estimado profesor y amigos buscadores, placer de saludarles. Bueno, como veis, hoy tengo la voz más firme y vamos a empezar con el tema, que es un tema bonito porque partió de vosotros. La iniciativa la tomasteis vosotros y eso me gusta. Es bueno que planteéis en los talleres, preguntando en el chat, preguntando en un comentario o en otro vídeo que hagáis, dudas que tengáis. Preguntas a las que no estéis seguros de saber contestar, para que las tratemos aquí y todo quede claro en temas de importancia. Porque nada que debe quedar ignorado. Yo a todas las preguntas a las que pueda responder, responderé y me agrada responder. Os voy a hacer una pregunta cuando acabe al final. ¿Quién puede plantear una duda como esta? ¿A quién se le puede plantear una duda como esta? Esta argumentación en concreto. Está escrita completa en la descripción del vídeo. Bien, se trata de que me digáis, porque diagnostiquéis, qué metas volantes ha superado la persona que tiene este tipo de dudas. Y analizar bien cada palabra, porque hay una palabra que tiene mucha importancia y que puede pasar desapercibida. Y me refiero al que le planteó el texto porque tenía la sospecha de que Dios lo hizo mal, porque dejó demasiado sufrimiento en el mundo, según lo que se dice en ese papel. Bien, debo añadir que una cosa es tener la duda y plantearse internamente estas preguntas, y otra cosa es que un buscador quizás no sepa responder precisamente y de manera inequívoca a la objeción, a las preguntas que se hacen. Entonces, ya hablaremos de eso cuando os defináis en cuál es, a vuestro parecer, el sitio en la escala de la evolución de los asignaturas pendientes y portales o metas volantes de la persona que tiene estas dudas. Un buscador creo que no se plantea estas preguntas porque no desconfía de la divinidad, pero le pueden inquietar, le pueden dejar con la duda de cuál será la respuesta a eso de que
los animales se comen unos a otros y hay mucho sufrimiento en el mundo. Los animales y los humanos comemos animales para alimentarnos. En un taller pasado, que hoy he estado buscándolo y no lo he encontrado, por eso os agradeceré si me decís alguna idea sobre ese taller, del título, hablamos del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal y de los humanos. Y hablamos, quizás no con estas palabras, de lo manifestado y lo no manifestado. Entonces dijimos que el cosmos, la Tierra, estaba dividida en reinos, y son esos tres que he dicho. Y el reino mineral sirve de alimento al reino vegetal. A través de las raíces, los vegetales captan ciertas sustancias de los minerales que están abajo y las absorben para su vida. A su vez, los vegetales, muchos de ellos, no todos, pero muchos, son alimento de los animales que se lo comen y con la digestión transforman partes de los vegetales en componentes internas de ese animal. Y los animales que no son predadores sirven, muchos, de alimento al hombre, que se los come, ya sean terrestres o marítimos. Y el hombre, finalmente, sus capacidades superiores suben a estar en presencia de la divinidad, con el grado de felicidad que hayan logrado aquí abajo en la tierra. De forma que, si os fijáis, hay una similitud entre el ascenso a cada dimensión, de forma que lo no manifestado prevalece y se asciende hasta que con los humanos se sitúa junto a la divinidad, compartiendo su felicidad permanentemente. Y no hay meta más elevada que esa. Es la meta suprema. Pareceros a la divinidad para gozar de ella, con ella, para siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que solo lo no manifestado logrará esa vecindad con la divinidad. Lo inferior se queda abajo y desaparece. Lo interno, lo no manifestado, es lo que perdura. Entonces, lo que puedo responder es que el argumento que voy a leer, por si acaso alguno no lo ha leído en la descripción, dice así: ¿por qué un Dios de amor todopoderoso y que todo lo sabe, conociendo el futuro, supuestamente creó este mundo de tanta angustia y sufrimiento, donde los animales sufren inmensamente, se asesinan y se comen los unos a los otros para alimentarse y sobrevivir? ¿Por qué, a pesar de conocer el futuro, creó este mundo así, sabiendo el sufrimiento inmenso que habrían de experimentar sus criaturas? ¿No había otra forma, otras opciones de creación? Y sigue: para mí, estas son varias de las preguntas más importantes de la vida. Si alguien tiene contestaciones sólidas e irrefutables a dichas preguntas, por favor, háganoslas saber. Bien, pues esto que estoy diciendo quiere ser la respuesta a estas objeciones o a estas preguntas, a estas dudas. Y es que el argumento, las preguntas, se fijan solo en las componentes inferiores, en lo que se ve. Y si uno se fija en lo que perece y no en lo que permanece, se equivoca de perspectiva. Está fijándose en lo que no tiene valor, en lo que no tiene importancia, y no se fija en lo fundamental, que es en lo que pensó la divinidad, en lo que forma parte del plan de la divinidad. Y en ese taller que os digo, que no puedo deciros el número que es, pero sé que está dado, yo
estuve haciendo el cálculo de en 8 vidas y teniendo en cuenta que podemos haber vivido por lo menos 2 millones de años, la humanidad, tal vez 2,5, pero 2 millones, el porcentaje de tiempo que estamos aquí sufriendo será como mucho de 50 años de media, que no creo que llegue a eso, la vida media de las 8 ocasiones de vida. Y las 50 años por 8 vidas son 400 años. Y si eso lo dividimos por los 2000 años que tenemos de existencia y que hemos pasado 400 aquí y 1.999.600 sufriendo, si arriba, sin sufrir, pues resulta que hemos estado sufriendo no el 1%, ni el 0,1%, el 0,02%. Hemos estado el 99,98% de nuestras existencias arriba, gozando de la felicidad que hemos conseguido en nuestra vida terrena. Y el 0,02% en la vida terrena aprendiendo a no sufrir. Y ese es el plan de la divinidad. Que estemos la mayor parte del tiempo, la inmensa mayoría, prácticamente todo el tiempo, con ella disfrutando de un cierto grado de felicidad, del grado que conozcamos como seres humanos. Y un 0,02% trabajando, aprendiendo a no sufrir. Pero claro, para eso tenemos que tener la ética, una mayor exigencia, encontrar un camino completo y seguirlo hasta arriba. Entonces, no puede haber un plan más generoso por parte de la divinidad. Si nos fijamos en ese 0,02% y ignoramos el resto, el 99,98%, y nos fijamos en ese pequeño porcentaje, solo en lo que no tiene importancia, en lo inferior, y no tenemos en cuenta lo superior porque no lo vivenciamos, pues entonces, claro, se llega a conclusiones muy distanciadas de la realidad completa del plan de la divinidad. No podemos razonar en términos serios, trascendentes, sin tener experiencia, por lo menos de las cebolletas y los caracolillos. Mejor todavía de las colinas de la perfección. Y ya no se puede pedir más del contacto con el fondo, siguiendo nuestra nomenclatura, nuestro vocabulario. Si no tenemos en cuenta eso, no podemos acertar, ni podemos enjuiciar con acierto, con validez, el plan de la divinidad. Y por eso, pues no tiene validez el que los animales se coman unos a otros, porque también nosotros, los humanos, nos comemos a los animales para subsistir, para sobrevivir. Yo puedo deciros que hace como unos 10 años vi varios vídeos de persona o personas que se pusieron una cámara oculta en algún lugar de la ropa y entraron en un matadero. Y se esforzaron por mostrar a los del exterior cómo es la muerte de los animales que mueren allá. Y yo al verlo dije, yo no quiero que para nutrirme yo colaborar con esto. Y eliminé desde entonces la carne animal, pero no el pescado, porque las proteínas me parecía que tenían que venir de algún lado. Entonces, podemos contribuir un poco si queremos, pero
teniendo en cuenta que es una contribución voluntaria para paliar un poco el daño que se hace a los animales terrestres. Yo no llego a más. Tengo un amigo que es, no sé si vegano o vegetariano, porque a veces me confundo con los conceptos, y que no toma animales en absoluto. Pero solo tengo uno, que sea así. Y dicho esto, medio en respuesta, voy a comentar otra pregunta que hizo uno de vosotros sobre una frase que decía así: si no nos reconciliamos con el pasado, la sabiduría implícita permanece bloqueada por sufrimiento y emociones dominantes, condicionando nuestra evolución. En un mensaje posterior me dijo que la frase era de Paloma Cavadas, y entonces ya se me abrió las cosas en la mente, porque afortunadamente conozco a Paloma Cavadas. Hace como 10 años estuvimos otro buscador y yo en un taller que ella dio en Sevilla un sábado por la tarde y el domingo todo el día. Y en esas horas que estuvimos juntos, ya la conocía de haberle visto en vídeo, pero la conocí en directo, y Paloma Cavadas es una hermana mayor, experta en evacuaciones, sensitiva plenamente, que hace evacuaciones por todo el mundo, no solo por España, y nos explicó muchas cosas y muy bien explicadas. Ha escrito un libro que se titula El trauma nuclear de la conciencia, que os recomendaré cuando hayáis desarrollado las dos capacidades superiores. Cuando hayáis puesto en marcha la mente superior y el corazón superior, las dos, entonces os diré de leer ese libro. Antes no, porque lo más importante es las reglas, los círculos, la capacidad inferior que menos usáis y las dos capacidades superiores. Y con estas 5 cosas puestas, el buscador está divinamente sobre la tierra. Entonces es el momento de ver si tiene algún trauma nuclear de la conciencia, siguiendo el libro de Paloma Cavadas. Pero entonces, antes, solo por curiosidad, y la curiosidad no es un motor adecuado. De forma que, volviendo al texto, si no nos reconciliamos con el pasado, no podemos estar en pugna con nuestro pasado, porque lo hemos creado nosotros. Nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Eso ya lo sabéis todos. Según cómo has trabajado, has pasado por más o menos metas volantes en ese ascenso hacia la parte alta de la evolución. Y posiblemente todos los que estáis aquí habéis pasado por la ética y por la trascendencia y por la aceptación gozosa de la divinidad. Y habéis pasado por la mayor exigencia, que lo que aprendisteis de pequeños. Y habéis encontrado un camino completo y lo estáis siguiendo. Y vais subiendo la rampa. Entonces, todo eso es el pasado. Y ya conocemos lo que hemos hecho en el pasado. Hemos hecho todo esto. Entonces, nos hemos reconciliado con el pasado porque estamos muy satisfechos de nuestro pasado. Pero hay gente que no se ha reconciliado, que está a disgusto, pero no adjudica a sí mismo, sino que se adjudica a otras cosas, a la suerte o a Dios. Entonces, la gente que no está de acuerdo con su pasado porque no está de acuerdo con su vida, entonces le pasa que la sabiduría, y aquí tengo que hacer un paréntesis, la sabiduría se divide en explícita e implícita.
Explícita es la que ya ha salido a la luz, la que ya tenemos, la que ya conocemos, las cosas buenas que ya hacemos. Y la implícita es la que todavía está dentro, la que todavía no ha aparecido, no nos hemos dado cuenta de ella. Bueno, pues dice, la sabiduría implícita, que es la interna, la que está todavía dentro, la que no ha salido, permanece bloqueada. No conseguimos más sabiduría que la que ya tenemos, que es poca, porque no estamos satisfechos con nuestra forma de ser ni con nuestro pasado. Porque se lo adjudicamos al pasado, la forma de ser. Y entonces sufrimos y tenemos emociones negativas, que son las dominantes. Y entonces la sabiduría no crece, la esencia no crece, porque estamos en el mundo de lo negativo. Y ello condiciona nuestra evolución, impide que sigamos creciendo. De forma que reconciliémonos en general a la humanidad. La humanidad, los humanos, deben reconciliarse con su pasado, porque es el fruto de lo que han trabajado. Y entonces no tiene sentido que yo no esté conforme con lo que yo he hecho en todas mis existencias. Pues cambia y empezarás a estar a gusto y empezarás a aceptar tu pasado, que es lo primero que hay que hacer. De forma que, como veis, la idea de Paloma Cavadas, expresada con su vocabulario, coincide perfectamente con lo que aquí decimos, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues son las 20:20, así que justo el tiempo deseado. Sigo leyendo a los que antes no he leído. Spiedra, buenas tardes. Manolo, buenas tardes a todos. Tema apasionante el de hoy. Pero ahora os quiero oír hablar a vosotros, porque me falta que me contestéis a la pregunta. No sé si la habréis hecho ya en las respuestas estas, por eso las leo antes. Ya Andrisus Andrómeda, buenas tardes. Aquí aprendiendo con nuestro querido profesor Fernando. Angélica, hola profesor Fernando. Deseo ya esté mejor de salud. Bueno, a decir verdad, sí se ve y se oye mejor. Enhorabuena. Gracias. José Miguel Estepa, buenas tardes a todos. A aprender y mejorar, en buena compañía. Sonia Penayo, yo me acuerdo de los dos términos, lo manifestado y lo no manifestado, con sus significados. Todavía lo recuerdo, por eso fue hace poco, un mes aproximadamente. Sí. Yo me refería a lo de los reinos, reino mineral, vegetal, animal y humano, que hablé de esto en un taller, pero no recuerdo cuál era. Quizás entre marzo y abril, como apunta Sonia, el vídeo. Bueno, pues ya lo buscaré. Dice Sonia, sí, podría ser así. Habría que buscar, Yandrisus. Luis Díaz, el taller, lo manifestado y lo no manifestado es el 162. Pero, Gris, yo me refiero a un taller en el que hablé del reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el humano. De reinos más bien. El 162, dice Yandrisus. Bueno, desde luego cuando acabe el taller iré a él directamente. Bien por encontrarlo, amigos, dice Sonia. Juan Gómez, a mí me pasa igual, por eso no puedo pensarlo demasiado lo de comer animales. Digo, pero también digo una cosa, soy dietista y sé lo malo que es para la salud no comer animales. Bueno, yo me he contentado con pescado y me encanta el pescado. Quizás sea cierto que si no comes proteínas animales, tienes que aportarlas de alguna otra forma. Quizás con huevos, queso, leche. Yo no soy dietista. Juan Gómez dice, quizás se reduzca todo a que estamos en el mundo que estamos y está así diseñado biológicamente. No, Juan, no está diseñado biológicamente. El mundo hay por supuesto que hay un diseño y unas partes de cada cuerpo y de cada ser humano y no humano. Pero a lo mejor es que estamos hablando de lo mismo con distintas palabras. El sufrimiento lo provocamos los humanos por comportarnos mal con los demás humanos y estos por no saber
no dejarse afectar por lo que dicen los humanos menos evolucionados. Menos evolucionados. Sandra Robert dice, buenas tardes a todos desde Zaragoza. Muy buen tema. Te agradezco mucho, Fernando, que compartas tu sabiduría. Yo la obtuve gratis y la tengo que dar gratis. Profesor, el cole me salió de 181. Bueno, miraré también el 181. Y no sé qué hacer para que me suba a 200. Angélica, ahora ya no te entiendo. El cole me salió de 181 y no sé qué hacer para que me suba a 200. Bueno, hemos dado, este es el taller 181 y taller 200 no hay. Así que no sé si estás hablando, este es el taller 181. Dice Arnaldo, Hernández Viera, Fernando, ¿por qué a pesar de conocer el futuro, el Creador creó este mundo así, sabiendo el sufrimiento inmenso que habría de experimentar sus criaturas? Creo que he respondido, por lo menos desde mi punto de vista he respondido, porque el que escribió esto se fijó solo en las componentes inferiores. No se fijó en las componentes superiores. Y entonces, las componentes inferiores, lo manifestado, obedece a lo no manifestado, y lo no manifestado es lo que manda en la vida de esa criatura, sea animal, vegetal o humano. Entonces, lo no manifestado, lo interior, tiene su propia vida y tenemos que conocerla y valorarla y darle la importancia que tiene y fijarnos en ella. Y entonces cambia el programa, porque, como he dicho, en las 8 vidas que podemos haber tenido, solo estamos sufriendo el 0,02%. O sea, no llega al 1%, ni al 0,1%. Es el 0,02%. Y la divinidad quería que unos seres que no eran plenos de origen se volvieran plenos, se acercaran a la plenitud que ella tiene y que ella nos compartió con la esencia, con la gota de su propia esencia, con la semilla, y que fuéramos a compartir la felicidad con ella en el 99,98% de nuestras vidas. Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo que no puedes es tener en cuenta solo lo inferior, solo lo que va a morir, y no tener en cuenta lo que va a vivir y está viviendo nuestros antepasados continuamente en presencia de la divinidad, con la felicidad que ha conseguido encontrar en esta vida. Si no tienes en cuenta eso, Arnaldo, eres parcial, somos parciales. No habría otra solución de creación que garantice la felicidad durante el 99,98% de las existencias totales. No, no se me ocurre pensar cómo puede haber una cota mayor de compartir la felicidad con la plenitud divina allá arriba. Tenemos que fijarnos en el total de nuestra vida vivida. Y nuestra vida vivida es lo que vivimos aquí y lo que vivimos arriba. Entonces, ahí está el porcentaje de felicidad que vamos a disfrutar. Y el porcentaje de infelicidad es el 0,02%. Y será infelicidad mientras no aprendamos a no dejarnos afectar por lo que hacen los demás.
que hacen cosas inconvenientes, pero podemos evitarlo, aunque no lo evitamos en las primeras ocasiones que tuvimos de vida en el planeta. Ya me dirás, Arnaldo, si esto te responde un poco a lo que tú comentas. Dice Angélica, estoy preocupada por eso, porque el cole me salió de 181 y no sé qué hacer para que me suba a 200. Y dice, por esto Alzheimer. Dios mío. Angélica, sigue escribiendo cosas porque no consigo ligar todo y entender lo que tú quieres decir. No sé si te refieres a los talleres con el 180 y el 200, 181 y 200, o a qué te refieres. Escribe algo más. Dice, Suga, yo he leído a Paloma Cavadas y he asistido a algún taller. No poder seguir tu recomendación en el orden que recomiendas. Vaya, pues tampoco entiendo lo del orden. Yo lo que he hecho ha sido leer su texto y decir lo mismo con nuestro vocabulario, con nuestro lenguaje. Voy a ver si Miguel Ángel Medrano me da luz en este asunto. Dice Miguel Ángel Medrano, recuerdo que Paloma Cavadas dice, hemos venido a esta dimensión a curar el trauma nuclear, asignaturas pendientes. Somos almas muy rodadas, pero nuestra condición humana no deja ver la verdad. Y sigue Miguel Ángel, este camino no enseña a identificarnos y aprender a evolucionar. Dice Miguel Ángel también, no hay escuela que ayude a visualizar desde niños lo cruel que implica nuestra condición animal. Por eso devoramos. Bueno, yo la verdad es que no he ido a ningún taller de Paloma Cavadas, porque desde que empecé yo a dar talleres, hace como unos 30 o 40 años, entre 30 y 40, ya no he podido ir a ningún taller. De hecho, yo no fui a talleres. Yo aprendí en libros y en lo que tenía dentro. Y por tanto no sé muy bien la forma de explicar las cosas de Paloma Cavadas. Sé que ella se centra mucho en las evacuaciones, que sabe hacer maravillosamente bien, pero en aquel taller del domingo no hicimos ninguna evacuación. Nos estuvo explicando cosas. O sea, fueron un taller teórico de conocimiento de cosas. Y sí, somos almas muy rodadas. Tenemos 7 existencias detrás, del orden de... Y lo último que dice Miguel Ángel será para cualquiera, pero menos nosotros. Pero nuestra condición humana no deja ver la verdad. Bueno, aquí creo que decimos la verdad, contamos la verdad y explicamos la realidad. Quizás el camino de Paloma Cavadas no enseña a identificarnos y aprender a evolucionar. Puede ser, puede ser. Hoy no me da para más. Spiderman dice, de mi parte, me parece una visión materialista hacerse esa pregunta con la que ha titulado usted el taller. No tiene en cuenta la trascendencia. Bueno, yo no he dicho nada de la palabra clave que he dicho, que es Dios supuestamente creó este mundo con tanta angustia y sufrimiento. Ese supuestamente para mí significa mucho. Pero antes quisiera preguntaros, ¿quién creéis? O sea, ¿en qué
no el que tenga dudas sobre estas preguntas, sino quien las hizo. ¿En qué lugar de la evolución creéis que está? Esa es la pregunta que quiero hacer. Y Spielman quizás contesta diciendo, me parece una visión materialista hacerse esta pregunta con la que ha titulado usted el taller. Estoy reproduciendo palabras de una pregunta que se ha planteado en el éter. No tiene en cuenta la trascendencia. Bien, efectivamente, esto es el supuestamente que yo he señalado. Supuestamente Dios creó el mundo. Bueno, supuestamente no. Yo creo que un buscador de este camino no puede decir, supuestamente Dios creó el mundo. No. Eso, para mí, que lo dice más bien una persona que no cree que Dios creó el mundo ni que Dios exista. Me parece, me da la impresión. Y por tanto, si no tiene en cuenta la trascendencia, pues tampoco tiene en cuenta la divinidad y tampoco tiene la mayor exigencia y tampoco ha buscado un camino completo. Entonces, me pega que no está en un camino completo. Si estuviera en un camino completo, no podría en duda que supuestamente Dios creó el mundo. Y entonces explica mejor que razone de la forma que razona. Y dice Manolo, tal vez la divinidad, como la muerte, no la considera como tal, porque somos eternos, y no es muerte, sino paso a otro estado. No considera que muramos como sufrimiento. No, objetivamente no lo es, pero mucha gente lo considera sufrimiento. Y la enfermedad, las enfermedades, salvo herencia genética de nacimiento y esas cosas, pues son consecuencia del maltrato que hemos dado a nuestro cuerpo. Porque existe la muerte dulce, que es la que todos, buscadores que esto escucháis, debéis perseguir. El tener la muerte dulce. El dormirte y no despertarte. Porque no mueras a consecuencia de enfermedades, sino a consecuencia del desgaste obligado del mecanismo del cuerpo, del organismo. Y efectivamente, la muerte no es sufrimiento, es un paso, una transición que se hace acompañado. Por tanto, una persona que nos quiere nos vendrá a acompañar para que hagamos el tránsito con información y con apoyo. Efectivamente, Manolo. Impecable todo lo que dices. Antonio Cámara, el sufrimiento es voluntario, el dolor obligatorio. Bueno, sí, el sufrimiento por cosas de índole emocional es voluntario. Voluntario del quien no ha sabido superar esa dependencia del exterior. Podemos superar la dependencia del exterior y entonces fijarnos en nosotros y estar satisfechos según nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento habrá sido bueno. Angélica dice, parece que todavía no tengo conciencia y cómo de cada caso que puedo evitar la carne la evito, claro. Ya. Bueno, yo he dicho esto no porque piense que deba ser imitado, sino por decir algo relativo a lo que ha tratado el tema de hoy. Nos comemos unos a otros, o se comen unos a otros. Cada cual en ese tema hace lo que le parece mejor. Dice Manolo, y la divinidad tampoco el sufrimiento lo considera como tal, puesto que nos ha dotado de medios para que esto no nos afecte, pues solo nos debe afectar lo interno e importante y no lo externo. Efectivamente, Manolo, efectivamente. Sí.
Pero claro, esto ya sabéis que es muy poco frecuente. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que han conseguido liberarse de la dependencia del exterior para que estemos satisfechos con lo que hacemos y con lo que somos y con lo que tenemos. Y por tanto, pues estemos más cerca de la felicidad que los demás humanos. Juan Gómez, es muy difícil no dejarse afectar y cada vez la gente está peor y es más violenta. Yo estoy feliz en solidaridad, en soledad. Tengo, y cuando me da por socializar, me puede pasar algún suceso que me quite la felicidad. Depende de con quién trates. Depende de con quién trates. Hay una bienaventuranza en el Evangelio de Tomás, que está escrito por Eusebio de Cesarea, que dice: bienaventurados los solitarios, bienaventurados los que son felices ellos solos. Juan. Y esto es de muy antiguo. Yo estoy feliz en soledad. Pues así es. Yo no te digo que estás siempre en soledad, pero la familia es una fuente de grata compañía. Y si te da por socializar, bueno, pues corres un riesgo, pero más o menos lo que debería ocurrir es que ya sepas con quiénes lo pasas bien y con quiénes te puedes confiar más. Y si te toca salir con los que no lo pasas bien, pues entonces sígueles la corriente. Habla de lo que ellos les gusta, habla de lo que ellos hablan y hazte a la idea de que va a ser un rato más o menos perdido. De cara a mejorar, más o menos perdido. No pretendas hablar de nada serio. Haz el jijijaja. Dices Piedra, yo como carne animal, aunque no todos los días. Una vez intercambié opiniones con un vegano acerca de la muerte de las vacas a manos del hombre. Le sugerí que tal vez ese animal tan noble también participe de la trascendencia. Yo ese tema no lo he tocado. Es Piedra. El tema de los animales no lo he tocado. He tenido mucho trabajo con el tema de los humanos para averiguar cosas y para dar talleres y para escribir cosas. En la web Sofía Originals creo que hay 2.700 artículos y muchos comentarios sobre ellos, y entonces no he tenido tiempo. Además, no soy sensitivo. Si fuera sensitivo, tal vez podría tener la respuesta, pero como no lo soy, pues no la tengo. Arnaldo Nadevía dice: Fernando, no entiendo la necesidad del sufrimiento en los animales y humanos para evolucionar en la esencia. Todos los animales sufrimos intensamente y no comprendo la necesidad de dicho sufrimiento. Déjame que te lea de nuevo. Bueno, vamos a ver. Yo voy a entender que por sufrimiento no estás hablando del sufrimiento que le causa un animal, un tigre, cuando le muerde la garganta a una gacela. Entiendo que no es de ese sufrimiento del que hablas. Porque ese sufrimiento también lo provocamos los humanos para alimentarnos, o se provoca a los mataderos para alimentarnos de carne y de proteínas. Entiendo que el sufrimiento de que te refieres, Arnaldo, es el sufrimiento por las cosas que nos hacen los demás humanos, que no sea clavarnos un cuchillo en el corazón, que no sea matarnos. Y ese sufrimiento no es que sea
necesario para evolucionar. Es que lo tiene la persona que no ha evolucionado. O sea, el nivel 1 y el nivel 2, el maltratador físico y el maltratador psicológico, lo pasan mal. Lo pasan mal continuamente porque no tienen paz interior. Están amargados, no se gustan a sí mismos y solo se satisfacen cuando pueden sentirse superiores a alguien al que, utilizando la técnica del ascensor, le rebajan, lo humillan, le hacen sufrir y entonces ellos se sienten superiores. Y eso les alivia ese sufrimiento interior que tienen por su forma de ser. Y eso lo hacen y no evolucionan mientras sigan siendo maltratadores. Ahora, a base de pasarlo mal, pueden darse cuenta de que ese camino no es bueno. Lo que decía Empédocles, el sufrimiento es la universidad de los más, de los que más, de la mayoría. Y entonces, sufriendo, te das cuenta de que lo que estás haciendo no es acertado. Y buscas a alguien que veas que no sufre y te quieras enterar de lo que hace él, de cómo es, para no sufrir. Y entonces puedas comprender lo que hacías mal. Pero tiene que partir de la base de que te des cuenta de que eso que estás haciendo es no acertado. Y entonces puedes empezar a evolucionar. Es decir, el sufrimiento es necesario para evolucionar, no revela el proceso que hay que seguir. Arnaldo, superar un nivel implica renunciar a ese nivel, desecharlo a nivel teórico, no quererlo para ti, estar cansado de estar sufriendo por esa manera de ser, con esa manera de ser. Ese darse cuenta es el que es necesario para subir de nivel. No el sufrimiento en sí, sino el darse cuenta de que así no se debe vivir. A ver si con esto aclaro por lo menos esta faceta de la pregunta. Dice Angélica, en el taller 91. Vale, pues ya apuntaré para ver todos los talleres. Lo de los reinos animal y mineral. Suga, creo que estas experiencias terrenales que hemos tenido, hemos considerarlas como asistencia a una universidad que nos ayuda a superar algo pendiente para conseguir al final la matrícula de honor. Sí, efectivamente. Es una buena semejanza, es una buena parábola. Es como ir a clases de una universidad en la que hay cursos cada vez más elevados y cada vez más complicados, pero que te proporcionan un saber, un conocimiento mayor. Y al final obtener la matrícula de honor, que es las capacidades superiores. Angélica, dice que está mal tener menos de 200 de colesterol, porque está relacionado con Alzheimer. Ah, demonios, el colesterol. Uf, menos mal, Angélica. Probablemente entendí mal. Vamos a ver, ahora voy a leer tus mensajes con el 180 y el 200. Aquí estás. El cole, vale, el cole. Es que es los coles y los teroles. El cole, de acuerdo, Angélica, el cole me salió de 181 y no sé qué hacer para que me suba a 200. Bueno, vamos a ver. Yo no soy médico, pero sí tengo memoria. Y cuando yo era joven, cuando tenía 40 años, o sea, no 40 años, el colesterol estaba bien hasta que tenías 340. Si tenías más de 340, tenías colesterol. Total.
Pero he leído que anteriormente, es decir, pues quizás cuando yo era pequeño y no me enteraba de estas cosas, la cifra era 360. Esto lo he leído, ¿eh? Pero yo he vivido el 340. Y hace pocos años, tal vez 10, 15 de ese orden, lo bajaron a 320. Y estuvo unos años con 320. Y más recientemente, hacia el año 2020, lo bajaron a 300. Y ahora están dando medicación para todo el que tenga más de 200. Bueno, pues entiendo que es una moda, porque no he visto ningún estudio que justifique que el 340 que yo he vivido durante por lo menos 20 años, entre los 20 y los 40, no he visto ningún estudio que diga que hay que bajar a 200. Por eso yo, con un poco de disimulo, dije que las coles y los teroles han estado a 340 y todo el mundo lo aceptaba y todo el mundo lo daba como nivel bueno en los análisis. No puedo decir más, porque no estoy técnicamente capacitado para decir más. Vuelvo al sitio en el que estaba. Y sí, Suga, es una universidad. Es una universidad. Lo que hacemos aquí es una carrera de larga duración en la Universidad de la Vida, en la Universidad de lo Uno, para aprender a vivir felices. Angélica, espero que te valga lo que he dicho. Yo tengo experiencia de que era 340. Y yo me apunto personalmente, sin aconsejar nada, me apunto al 340. Y cuando tengo 345 y el médico me dice, ¿tiene usted algo de colesterol? Le digo, no, doctor. El colesterol, usted lo sabe perfectamente, ha estado en perfecto estado con 340. Entonces, por tener 345, es un porcentaje ínfimo de superación y, por tanto, no estoy mal de colesterol. El médico es un asesor. Es un asesor que tiene un conocimiento mayor que el nuestro, pero hay que ver las modas. Espiedra, sin dudas que la palabra supuestamente significa mucho. Sí, sí, yo la tengo subrayada. La imprimí y la tengo subrayada. Dios supuestamente creó este mundo. Leñé. Leñé. Ah, CI, vale. Contestando a la pregunta, creo que 3A quizás. Muy bien, efectivamente. Tiene el libre albedrío, porque tiene criterio propio. El negar a la divinidad es un criterio propio. Y esa persona lo sigue. El 3B es el sentido del deber. No sabemos si tiene sentido del deber. No sabemos. No da datos. Y el siguiente nivel es la ética. Tampoco sabemos si tiene o no tiene ética. Por las preguntas que hace, se interesa por otras cosas. Pero sí sabemos que yo, por lo menos, deduzco que no cree en la divinidad y, por tanto, tampoco va a creer en la trascendencia. Por tanto, estaría efectivamente en el nivel 3A o quizás 3B si tiene el sentido del deber, que no sabemos si lo tiene o no. Muy bien, CI. Muy bien. Hansel dice, sin sufrimiento el hombre no evolucionaría. Sin el inmenso sufrimiento de la humanidad no se hubiera creado la ética y estaríamos todavía en la selva. La ética se crea para evitar el sufrimiento. Bueno, es un planteamiento.
yo lo voy a decir de otra forma, Hansel. ¿Teníamos sufrimiento porque éramos animales? Y porque también empezábamos a ser humanos. Y algo nos decía que no encajaba el ser animales con el disfrutar. Y lo que nos decía que no encajaba, para mí, que era el chip, la gota de esencia de la plenitud que ésta nos comunicó cuando nos creó. Y ese chip, esa gota, esa semilla, nos hace estar intranquilos, nos hace no ser felices, nos hace no estar satisfechos con lo que hacemos cuando nos comportamos como los animales. Y entonces los más vivos, los más listos, se dieron cuenta de que algo fallaba en el comportamiento y ensayaron el no ser animales, el ser más compasivos, el ser más amables con los demás, y entonces surgió la ética. Como ves, hemos llegado a lo mismo, expresado con distintas palabras. Sí, efectivamente. Luis Díaz. La alternativa a la interrogante es convertirse en buscador y llegar a este conocimiento que gracias a la divinidad y a ti ha llegado a nosotros. Sí, efectivamente, efectivamente. Convertirse en buscador. Esa es la solución a todos los problemas del ser humano. Dice Susana, yo soy madre y traje a mis hijos a pesar de las adversidades que he pasado. También sé que existe mucho amor y deseo que mis hijos crezcan y aprendan como yo lo he hecho. Pues sí, estupendo, Susana. Sí. Efectivamente, existe mucho amor. Existe mucho amor. Hay humanos que saben dar mucho amor y mucha acogida a todo lo que se les acerca. Dice Hansel, el sufrimiento perfecciona al atleta. Bueno, de acuerdo. Dice Miguel Ángel, la escupida que dio la divinidad al inicio del tiempo, para que quien se identificara con ella pudiera encontrar el camino hacia ella y lo haga sin importar el entorno, encontrando perfección. Sí. El estornudo, yo le llamo estornudo, que dio la divinidad. Es una metáfora, es una metáfora. Sonia, tengo que ir rápido porque ya es muy tarde. Sonia Penayo, estas preguntas me hacen acordar de folletos de religiosos que decían: ¿querrá Dios que el ser humano sufra? Y de otros religiosos podría ser oración desanimar, podría ser 3A, 3B y ¿por qué no 3C? La ética, sí, también podría ser 3C, porque lo que dice no contradice a la ética. Sí, podría ser 3C. Suga, me refería a leer a Paloma después de las componentes superiores. Sí, así es, Suga. Eso es lo que yo también recomiendo. Espiedra, una vez tocábamos una guitarra con un amigo en el campo, al lado de un ternero, y me pareció como que se emocionaba ese animal. Me emocionó en aquel momento, aunque no con lágrimas. Sí, los animales tienen sensibilidad a la música, tienen sensibilidad. Yo he visto, y al cariño, he visto vídeos que lo demuestran claramente. Hansel, Hitler era vegetariano, no fumaba ni bebía y proclamó las primeras leyes ecológicas de protección de la naturaleza en el mundo. Bueno, no lo sé, Hansel, no lo sé. Y aquí no hablamos de política. Me refiero, Arnaldo, dice Arnaldo, me refiero a todo tipo de sufrimiento, físico, mental, en los humanos y los animales. No entiendo la razón. Ya. Bueno, yo no puedo darte más razones que las que te he dado, Arnaldo. Yo repaso el taller, le pongo subtítulos y corrijo los subtítulos que pone YouTube. Así que cuando lo haga, volveré a centrarme a ver si hay algo que dices y que se me escapa y que no acabo de entenderte. Y te contestaría por comentario
en el taller. Manolo, la divinidad sabe porque nos ha dotado para ello internamente, que si hacemos buen uso de las apariencias y no deseamos nada que no sea nuestro, no puede haber sufrimiento. Claro, claro. La divinidad sabe esto, claro, por descontado. Dice Esmel, no me permite compartir en el chat y he dejado las reflexiones en el chat de este taller en Telegram. Estupendo, ya lo miraré. Siempre agradecido de su conocimiento y sabiduría. Abrazote, maestro. Eres nuevo y no te digo nada. Manolo, además, el que persigue lo externo y de lo nuestro sufre por ello, y no lo nuestro y sufre por ello, y con ese sufrimiento va aprendiendo a base de fallos, aciertos, sí, a base de tropezones, a base de sufrimiento. Sí, así es. Juan Gómez, lo bajan cada poco para así ganar miles de millones más cada vez que lo bajan. Cada vez que lo bajan, suben clientes. Sí, es política, es política. Yo, desgraciadamente, veo que en los últimos años, pocos, hay política. Y eso es lo que no me gusta. Juan Gómez, todas las células de tu cuerpo necesitan colesterol. Por eso lo fabrica tu hígado. Lo que necesita, ni más ni menos. El nivel que tienes es por lo que regula el cuerpo según sus necesidades. Supongo que Juan eres el que me ha dicho que eres dietista. Bueno, no lo puedo mirar ahora. La gente más longeva y lucida son los que tienen el colesterol más alto. También lo he leído eso. Juan Gómez, eres un anarquista. El médico le dan billetera las farmacéuticas para que recete lo que receta. Sin comentarios. Smells, las energías perversas son necesarias para comprender el verdadero sentido de la vida, que es cosechar experiencias o conocimiento en equilibrio y armonía. El amor es esa búsqueda. Sí, sigo con... Sí. Las energías perversas, ya dijimos en algún taller que la labor de los maltratadores es precisamente ayudarnos a pulirnos. Pero claro, al que le toca es un pulido muy duro, hasta que se enfrenta. Lo que hay que hacer es enfrentarse al maltratador. Dice Smells. Se ha desbloqueado y comparto reflexiones por aquí. Comer animales está permitido, pero tiene una única regla. Se permite comer animales si no disponemos de otros alimentos. Ya. La regla superior es comprender que la vida es fundamental preservarla. El ser humano del siglo XXI en el planeta Tierra está sometido por las energías perversas, aún, y es carroñero. El colesterol lo genera nuestra propia biología, y el origen del problema del colesterol son las toxinas acumuladas en el organismo que no permiten la homeostasis. Bueno, pues será. Bien, hemos llegado ya a las 9 de la tarde o de la noche, así que lo dejamos aquí. Gracias, Esmel, por todo lo que has dicho. No he podido comentarlo porque ya es muy tarde y no quiero ser pesado. Hasta el próximo jueves, que empezaremos con la serie de metas volantes. Hasta entonces, amigos.